7:06 de la mañana. Joana Castro, Omar Mariluz los acompañan en la rotativa del aire de RBP y en los últimos días se ha puesto en debate, ¿no?, el tema del plan Bukele, en referencia evidentemente a lo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y justamente para seguir con este debate y la posibilidad de implementar incluso determinados puntos en las políticas públicas peruanas para luchar contra la inseguridad, estamos con Gustavo Acevedo, alcalde de Santana, el segundo distrito más grande de El Salvador, que ha venido, entendemos, para reuniones aquí en Lima con otros alcaldes de la capital. ¿Cómo está, alcalde Acevedo? Muy buenos días, gracias por estar en los estudios de RBP. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa aquí de tu país, Perú. Hay mucho debate, empiezo con la pregunta del plan Bukele, si se puede implementar en Perú o no, pero en principio le pediría que le explique a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana en qué consiste o en qué consistió el plan del presidente Nayib Bukele. Bueno, realmente resaltarte que El Salvador estaba sumido en una pandemia de grupos delincuenciales. No solamente sufrimos la pandemia del coronavirus recientemente, sino que teníamos años, prácticamente desde la fundación de El Salvador, 200 años en los cuales estábamos sufriendo esos graves embates de la delincuencia. En El Salvador habían unos grupos denominados pandillas. Realmente eran grupos sumamente equipados, organizados y que se habían enquistado tan fuerte, tan grande, incluso dentro de muchas esferas del Estado, estaban incluidos en las actividades económicas. Bueno, había plata de por medio, empresas, etcétera, que estaban de alguna manera colaborando y siendo parte de estas estructuras criminales. El Salvador estaba tan mal que realmente ya no era, bueno, incluso los mismos Estados Unidos emitía alertas para que la gente no visitara El Salvador. Incluso ponía noticias, bueno, las noticias internacionales decían que éramos el país más violento del mundo que no estaba en guerra. Tan fuerte era la situación de que definitivamente veíamos asesinatos todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, teníamos asesinatos crudos. Anoche yo veía algunas notas acá en este país y veía algunas notas cómo se sorprenden cuando una persona entra, por ejemplo, a una cancha de básquetbol o de fútbol y tienen, o por robarle un celular, pues tienen una nota sangrienta, pues de alguna manera. Eso se vivía en El Salvador como delincuencia común. Pero usted siente, alcalde, buenos días. Buenos pero usted días. siente en su análisis, ¿no?, que el Perú está en la misma situación que El Salvador desde su punto de análisis, porque voy a esto con que su presencia se debe aquí, en nuestro país, a que van a tener una serie de reuniones con alcaldes, San Isidro, Lima Metropolitana, Jesús María, San Martín de Porres y otros más. ¿Se debe a un llamado en el que el análisis está siendo, digamos, muy similar o a qué? Bueno, realmente nosotros venimos para la 10ª misión, por acá tengo el gafete, 10ª misión de ciudades seguras. Esto implica que vamos a trabajar con la alcaldía de San Martín de Porres y otras alcaldías más, en las cuales ya 2 veces grupos de alcaldes de Perú han ido a El Salvador a ver cómo estamos trabajando el sistema en El Salvador. Acuérdese que los encargados de implementar la seguridad al final son el gobierno central, o sea, es decir, es una articulación de esfuerzos entre alcaldías municipales que trabajamos el territorio y gobierno central que se trabaja a través de las instituciones del gobierno del presidente Bukele con las alcaldías para poder implementar todos los planes. No solamente es el régimen de excepción, no solamente es lo que implica en sí lo que se ve en las noticias, sino que también hay oportunidades, hay gestión territorial, hay etcétera, fases en las cuales se pueden ir implementando. Y ahí es donde las alcaldías nos sumamos. Yo vine para ver a las alcaldías, para trabajar de la mano y explicar nuestro tema claro, meramente municipal, municipal. Porque más allá de eso, mi pregunta era si su percepción, es decir, está observando que el Perú va rumbo a lo que se convirtió El Salvador. Mira, nosotros no somos los encargados de hacer un análisis de tu país, pero sí yo creo que Perú todavía se puede rescatar por lo que veo. No existe el nivel tan fuerte como El Salvador estaba. Nosotros, ahora bien, estamos hablando de unos cuantos años en que se pueda convertir en lo que El Salvador era. Eso sí, definitivamente, si no hacen nada ahora, dentro de algunos años, ustedes van a estar como El Salvador estaba, probablemente en un país sumergido en graves problemas delincuenciales. Ahorita yo creo
a lo que veo a nivel noticioso, a lo que veo a nivel político, a lo que veo a nivel de alcaldes, a lo que veo en esta situación desde la parte de fuera, puedo creer que la solución está en la parte política, es decir, que se pongan de acuerdo. Todavía no tienen el problema delincuencial. Pienso yo que todavía poniéndose de acuerdo entre las partes, poniéndose de veras, poniendo el ímpetu y las ganas de arreglar el rumbo de este precioso país que tiene tantas cosas. Yo he visto en las noticias, he visto acá tantas cosas que nosotros como El Salvador no tenemos. Tienen exportaciones, tienen petróleo, tienen otros minerales, etcétera. El Salvador no tiene todavía, no tiene esa riqueza. Y definitivamente ustedes son un país tan turístico a nivel internacional que pueden definitivamente, poniéndose de acuerdo todas las áreas y articulando esos esfuerzos, salvar este país y no caer en ese problema delincuencial. Sin embargo, digamos, volviendo al tema del plan Bukele como tal, y usted mencionaba algunos puntos, ¿no? El estado de excepción en el que se encuentra El Salvador, ya entiendo, hace varios meses que, quita una serie de derechos fundamentales que tienen las personas. Es probablemente puntos que generan polémica a nivel internacional, cómo se dan los procesos judiciales, procesamiento a 100 pandilleros en juicios de 4 minutos, 5 minutos, con jueces sin rostro. Son algunas de las imágenes, más allá de los resultados efectivos que ha tenido, pero son algunos de los puntos que se critican desde diversos ámbitos. Claro, definitivamente eso hay un protocolo el cual las autoridades vienen investigando a las personas, no se los llevan porque es como decimos en nuestro país a la garduña, venite vos y quiero sumar cantidad de presos. Se hace una investigación concreta, hay personas que han demostrado de alguna manera que han estado amenazados bajo estos grupos delincuenciales, han demostrado con anticipación de que ellos no estaban adentro de estos grupos y que muy probablemente de esta manera han logrado salir libres. Definitivamente existe la posibilidad incluso de salir libres si se demuestra que realmente no estabas metido en los grupos delincuenciales. El Salvador se encamina a tener casi 500 días sin homicidios. Eso implica que las personas que están presos, obviamente, son personas que son los que lo estaban cometiendo. El Salvador ahora se vive una normalidad de que un día sin homicidios es sumamente tranquilo. O sea, es parte de la cotidianidad. Ya no es el primer día sin homicidio, eran las 11 de la noche y a veces faltaban 10 minutos antes de las 12 y se anunciaba que era un día, que iba a ser un día sin homicidio y los pandilleros mataban a una persona solo para empañar el trabajo del gobierno. Yo creo que estamos en el rumbo correcto. Y ojo, hay países anglosajones que no solamente hacen juicios o no solamente los condenan. Hay países anglosajones que muy probablemente defienden a capa y espada todos estos derechos que hablan y toda esa parte de afuera, porque nosotros defendemos los derechos de las personas correctas, de los trabajadores, de las personas que quieran sacar adelante un país. Pero hay países que incluso están en otra fase, donde ya hay penas más fuertes que ir a 40 años a la cárcel. Hay penas donde definitivamente tú has visto a nivel de noticias que como hay penas de muerte. En países asiáticos hay situaciones durísimas con respecto a las personas que cometen delitos. Lo que se dice del presidente Bukele es que en un inicio hubo una colaboración o una especie de conversación con las pandillas y se mantuvo una relación incluso política con ellas. ¿Qué nos puede decir al respecto, no? Y que luego hubieron acuerdos, justamente hubo envíos a las cárceles, pero luego se da una ruptura. Y es justamente donde salen las pandillas, o por lo menos los nexos que todavía estaban libres, a matar con mucha mayor fuerza en El Salvador. Bueno, nosotros vivimos el gobierno del presidente desde que llegó en el 2019. Los que hacían pactos con pandillas eran los anteriores políticos, los que estaban antes que nosotros. Definitivamente, el único pacto que tenemos nosotros es con la gente trabajadora, con la gente que quiere salir adelante, con la gente que quiere levantar económicamente un país. Definitivamente, y las personas que ahora van creciendo, todos estos niños, todos estos jóvenes que crecen y que en algún momento estuvieron expuestos con las pandillas, nosotros pues les damos esas oportunidades a través de diferentes centros. Tenemos cubos, hay centros de alcance, centros de integración comunitaria. Con ellos y estos grupos sociales es con los cuales nosotros trabajamos. El gobierno, incluso el presidente salió diciendo en una conferencia donde estaba graduando una graduación de la PNC,
decía, definitivamente si ustedes están peleando por estos angelitos, llévenselos al 2x1 y pues definitivamente hay una ley internacional que también ahora El Salvador pues puede primero enjuiciar a los pandilleros acá y luego pues entregárselos al país que los requiera. Después de la reunión con los alcaldes, rápidamente, ¿los alcaldes van a retornar a El Salvador? Es decir, ¿qué tipo de coordinación o programa se tiene después de esto? Nosotros tenemos en este momento la Comisión Nacional del Foro de Alcaldes que estamos realizando. El Salvador en este momento es presidente pro tempore del SICA. Es decir, nosotros estamos organizando este foro que va a ser en el noviembre próximo, el 6 de noviembre, y ya hice la extensiva, pues la invitación a los amigos de acá de Misión Internacional de Ciudades Seguras para que en conjunto podamos pues llegar a El Salvador, que lleguen, están invitados los alcaldes para que sigan pues verificando de primera mano. Ya fueron 2 veces este año y esa sería pues la tercera vez. Realmente, y me gusta mucho porque cuando ellos llegan, presencian, ven y platican con el ciudadano común, con la persona que está afuera, con la persona que camina y le pregunta cuál es la experiencia, cómo se siente. Nosotros, yo no sé en el Perú, pero nosotros en las ciudades hacemos fiestas patronales. Acá en El Salvador hay fiestas patronales. Nunca en la historia de nuestro municipio, Santa Ana, había tenido más de 1 millón de personas que salían o salen a las diferentes fiestas, festividades culturales, religiosas, deportivas, carnavales, etcétera, a disfrutar con su familia, con sus hijos, tranquilos, incluso definitivamente hasta el estadio de fútbol se llena como nunca. Muchísimas definitivamente gracias. Hay una tranquilidad que se respira en el país que es sin precedentes. Yo creo que hoy por hoy vamos en el rumbo correcto y hemos cambiado la historia después de 30 años. Muchísimas gracias, alcalde. Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, el segundo distrito más grande de El Salvador, que justamente viene a compartir experiencias con alcaldes de la capital sobre lo que se ha hecho en este país para combatir la inseguridad y sobre todo hay que entender a las pandillas, un fenómeno distinto al que enfrentamos en el Perú. 7:18 de la mañana, vamos a escuchar a los anunciantes, pero venimos con más aquí en la rotativa del aire de RPP, la voz de todo el Perú.